Velada novena. El senador. Y bien, señor conde, ¿venís dispuesto a continuar el examen de la cuestión de que nos hablasteis ayer? El conde. Señores, no me diré nada para satisfaceros, según mis fuerzas, pero ante todas cosas, permitidme os haga observar que las ciencias tienen misterios, y que en algunas de sus proposiciones, la teoría más evidente en apariencia se encuentra en contradicción con la experiencia. La política, por ejemplo, ofrece muchas pruebas de esta verdad. ¿Qué otra cosa hay más extravagante, en teoría, que la monarquía hereditaria? Nosotros juzgamos por experiencia, pero si jamás se hubiese oído hablar de gobierno y fuese necesario elegir uno, creo se tendría por loco aquel que prefiriese la monarquía hereditaria a la electiva. Sin embargo, sabemos por experiencia que el primero en todos conceptos es el mejor y el segundo el peor. ¿Qué de argumentos podrán aducirse para probar que la soberanía viene del pueblo? Sin embargo, no hay nada de eso. La soberanía siempre se toma, jamás se da. Y otra teoría, bien fundada, manifiesta que esto debe ser así. ¿Quién no dirá que la mejor constitución política es aquella que ha sido deliberada y escrita por hombres de Estado, perfectamente enterados de las condiciones de la nación, de sus necesidades, y que, por lo mismo, han previsto todos los casos? Sin embargo, nada hay más falso. El pueblo, mejor constituido, es aquel que tiene escritas menos leyes constitucionales. Y toda constitución escrita es letra muerta casi siempre. No habréis olvidado el día en que el profesor P. se irritó tan fuertemente contra la venalidad en la provisión de los cargos o empleos en Francia. No creo, en efecto, que haya nada más indigno. Y, sin embargo, no fue difícil hacer comprender, incluso al mismo profesor, lo falso del razonamiento que considera a la venalidad en sí misma, en lugar de considerarla únicamente como medio. Y yo tuve el placer de convenceros de que una magistratura hereditaria es lo mejor que puede imaginarse en Francia, para evitar la venalidad. No nos admiremos, pues, si en los demás ramos de nuestros conocimientos, en metafísica sobre todo, y en historia natural, encontramos proposiciones que se resisten a nuestra razón, y que, sin embargo, se demuestran desde luego por medio de los más sólidos raciocinios. En el número de estas proposiciones es necesario colocar una de las más importantes, que me contenté con anunciar ayer, a saber, que padeciendo el justo, voluntariamente, no sólo satisface por sí mismo, sino por el culpable, que por sí solo no podría satisfacer. En vez de hablaros yo, o más bien, antes de hablaros yo de este gran asunto, permitidme, señores, que os cite dos escritores que lo han tratado cada uno a su manera, y que, a pesar de no haberse leído jamás ni conocido mutuamente, coinciden en algunos puntos con una maravillosa conformidad. El primero es un gentilhombre inglés, llamado Jennings, muerto en 1787, hombre distinguido bajo todos conceptos, y a quien proporciono mucho honor su obra, muy corta, pero muy sustancial, titulada Examen de la evidencia intrínseca del cristianismo. No he leído producción más original ni más profundamente meditada. El segundo es el autor anónimo de las consideraciones acerca de Francia, publicadas por primera vez en 1794. Este autor, sin embargo, de haber sido contemporáneo de Jennings, jamás oyó hablar de él ni de su libro, hasta el año 1803, de lo que podéis estar perfectamente seguros. No dudo, pues, con placer la lectura de dos fragmentos de ambas obras, tan singularmente conformes. El senador. ¿Tenéis, por ventura, esas dos obras? Las leeré con placer, sobre todo la primera, que tiene, según decís, cuanto necesita para ser de mi gusto, pues es muy buena y además me ronda la ventaja de ser corta. El conde. Ninguna de las dos tengo, pero ved allí, sobre mi escritorio, esos inmensos volúmenes en los que, desde hace más de 30 años, anoto todo lo que en mis lecturas encuentro de más notable. Algunas veces me limito a simples indicaciones. Otras traslado, palabra por palabra, párrafos esenciales, frecuentemente los acompaño de algunas notas, y muy a menudo intercalo en ellas pensamientos del momento, iluminaciones repentinas que se extinguirían sin fruto si su brillo no se fijara en el papel. Obligado por el torbellino revolucionario a recorrer diversos países de Europa. Jamás he abandonado esos copiadores, y aún en el día no podéis comprender con cuánto placer recorro esa inmensa colección. Cada párrafo despierta en mí una multitud de ideas interesantes y recuerdos melancólicos, 1000 veces más dulce que todo aquello que se ha convenido en llamar placeres.
Veo páginas fechadas en Génova, Roma, Venecia, Lausanne, y no puedo leer los nombres de esas ciudades sin acordarme de los excelentes amigos que dejé allí, y que algún día me consolaron en mi destino. Algunos de ellos ya no existen, pero su memoria me es sagrada e imperecedera. Algunas veces tropiezo con páginas escritas y dictadas por mí a un niño idolatrado, que la tempestad revolucionaria separó de mi lado. Retirado en este solitario gabinete, le tiendo los brazos, ya se me figuró oír que me llama. Hay una nota que me recuerda el momento en que sobre la orilla de un río cubierto de hielo comí en compañía de un obispo francés, un manjar que nosotros mismos habíamos preparado. En ese día disfrutaba buen humor y tenía bastante ánimo para reír dulcemente con aquel excelente hombre, que me esperaba hoy en otro mundo mejor. Pero la noche precedente le había pasado en una barca descubierta, en medio de una oscuridad profunda, sin fuego ni luz, sentado sobre baúles, con toda mi familia, sin poderos acostar ni aun descansar. Un instante, no oyendo más que los gritos siniestros de algunos barqueros, que no cesaban de amenazarnos, y solo teniendo para cubrir nuestras cabezas una miserable estera, que nos preservaba de un aguacero que caía sin cesar. Pero, buen Dios, ¿qué es lo que digo y a dónde voy a parar? Caballero, vos que estáis más cerca, tened la bondad de tomar el volumen B de mi repertorio, y leed, desde luego, el párrafo de Jennings, que es el primero en el orden de fechas. Le hallaréis en la página 525, pues de intento le ha puesto esta maña una señal. El caballero, en efecto, aquí está. Demostración de la evidencia de la religión cristiana considerada en sí misma, por el maestro Jennings, traducida por el Monsieur Le Tourneur, París, 1769, en la 12ª conclusión, número cuarto, página 517. Nuestra razón no basta para convenceros de que los sufrimientos de algunos individuos sean necesarios para la felicidad de todos. Tampoco puede ella demostrarnos que sea una absoluta necesidad la de que al crimen siga el castigo, que éste no puede, por tanto, imponérseos, ni cobrárselos, como una contribución sobre el bien general, o que esa contribución no puede pagarse indistintivamente por cualquier individuo, y que, por consiguiente, si no es voluntariamente ofrecida, no puede ser justamente aceptada, la del inocente en lugar de la del culpable. Como nosotros no conocemos el origen del mal, no podemos juzgar dónde está ni cuál es su remedio más eficaz y conveniente. Hay que notar que, a pesar de lo absurda que a primera vista parece esta doctrina, sin embargo, ha sido universalmente aceptada en todos los tiempos. Si nos trasladamos con el auxilio de la historia a los tiempos más remotos, veremos a todas las naciones, así civilizadas como bárbaras, a pesar de la inmensa diferencia que entre ellas originan sus opiniones religiosas, ponerse de acuerdo en este punto, y convenir en que el medio más ventajoso de aplacar a los dioses ofendidos son los sacrificios, es decir, por la sustitución en los padecimientos de otros hombres y de otros animales. Es imposible que esa idea se derive de la razón humana, pues la contradice, ni de la ignorancia, que jamás ha podido inventar una cosa tan inexplicable, ni del artificio de los reyes y de los sacerdotes, con la mira de dominar al pueblo, pues esta doctrina ninguna relación tiene con este fin. La vemos arraigada en el espíritu de los pueblos salvajes, más distantes, que se han descubierto en nuestros días, y que no tienen ni reyes ni sacerdotes. Debe, pues, derivarse de un instinto natural o de una relación sobrenatural, y cualquiera de las dos son igualmente operaciones del poder divino. El cristianismo nos ha descubierto muchas verdades importantes de las que antes no teníamos ningún conocimiento, y una de esas verdades es que Dios quiso aceptar los sufrimientos de Cristo como una expiación por los pecados del hombre. Esta verdad es tan inteligible como la que sigue. Un hombre paga las deudas de otro hombre. Pero, ¿por qué Dios acepta esos castigos? ¿O a qué fines pueden conducir? Es en lo que guarda silencio el cristianismo. Y ese silencio es sabio. 1000 instrucciones no bastarían a ponernos en estado de comprender esos misterios. Y, por consiguiente, no exige el cristianismo que sepamos o creamos cosa alguna sobre el porqué del proceder de Dios. Voy a leeros ahora otro párrafo copiado de las consideraciones sobre la Francia, segunda edición, Londres, 1797, en octavo capítulo, tercero, página 53. Sé muy bien
que en todas estas consideraciones nos vemos continuamente asaltados por el lastimoso cuadro de los inocentes, que perecen con los culpables, pero sin engolfarnos en esta cuestión, que tiende a cuanto hay de más profundo, se la pueda considerar únicamente en su relación con el dogma universal, y tan antiguo como el mundo, de la reversibilidad de los padecimientos del inocente, en provecho del culpable. Este fue el dogma, del cual me parece hicieron derivar los antiguos el uso de los sacrificios, que practicaron en todo el universo, y que juzgaban útiles, no solo a los vivos, sino también a los muertos, uso típico que la costumbre nos hace mirar, sin asombro, pero cuya origen no es menos difícil de averiguar. Los sacrificios, tan famosos en la antigüedad, respondían también al mismo dogma. Decio creía que el sacrificio de su vida sería aceptada por la divinidad, y que con él podría alejar todos los males que amenazaban a su patria. El cristianismo vino luego a consagrar este dogma, que es infinitamente natural al hombre, aunque parezca difícil comprenderlo, por medio del raciocinio. Así es como pudo haber en el corazón de Luis XVI y en el de la celestial Isabel tan generosa aceptación de la muerte, capaz de salvar a Francia. Se pregunta algunas veces, ¿de qué sirven esas terribles austeridades a que se someten algunas órdenes religiosas, y que son también sacrificios? Tanto valdría preguntar, ¿de qué sirve ese cristianismo? Puesto que todo él descansa en el mismo dogma más extendido de la inocencia pagada por el crimen. La autoridad que aprueba esas órdenes elige a algunos hombres y los separa del mundo, para hacer de ellos conductores. No hay más que violencia en el universo, pero ha hecho mucho daño a la filosofía moderna, que nos ha dicho que todo está bien, siendo así que el mal lo ha corrompido todo, y que, en un sentido muy verdadero, puede decirse que todo es mal, cuando no impera la ley de Dios. Habiendo bajado la nota tónica de nuestra creación, todas las demás han bajado proporcionalmente, siguiendo las reglas de la armonía. Todos los seres gimen y caminan con esfuerzo y con dolor hacia otro orden de cosas. Estoy persuadido, señores, que no veréis sin admiración la perfecta conformidad de dos escritores, que no se conocían, y os hallaréis, sin duda, dispuestos a creer que dos instrumentos que no pueden oírse no han podido ponerse tan absolutamente de acuerdo, sino porque estaban ya al unísono con otro instrumento superior que les dio el tono. Los hombres no han dudado nunca de que la inocencia no pudiese satisfacer por el crimen, y han creído, además, que había en la sangre una fuerza expiatoria, de modo que la vida, que es la sangre, podía redimir otra vida. Examinad atentamente esta creencia, y veréis que si el mismo Dios no lo hubiese grabado en el espíritu del hombre, jamás hubiera podido existir. Las pomposas palabras, superstición y preocupación nada explican, pues nunca ha podido existir error universal y constante. Si una opinión falsa reina en un pueblo, no la encontraréis en otro, o si alguna vez parece propagarse. No digo por todo el globo, sino en gran número de pueblos. El transcurso del tiempo la borra. Pero la creencia de que os hablo no está sujeta a excepciones de tiempo ni de lugar. Naciones antiguas y modernas, naciones civilizadas o bárbaras, época de ciencia y de ignorancia, religiones verdaderas o falsas, todas han convenido en la misma creencia, y respecto de ella no hay discrepancia alguna en el universo. En fin, la idea del pecado y la del sacrificio por el pecado estaban tan unidas en el entendimiento de los hombres de la antigüedad, que la legua santa expresaba una y otra cosa con las mismas palabras. De ahí viene el hebraísmo tan conocido, empleado por San Pablo, que el Salvador había hecho sacrificio del pecado por nosotros. A esa teoría de los sacrificios se agrega además el inexplicable uso de la circuncisión, practicada entre tantas naciones de la antigüedad, que los descendientes de Isaac y de Ismael perpetúan a nuestra vista con una constancia no menos inexplicable, y que los navegantes de los últimos siglos han encontrado en el archipiélago del mar Pacífico, y particularmente en Tahití, en México, en la Dominica y en la América septentrional, hasta los 30 grados de latitud. Algunas naciones han podido diferir en el modo, pero siempre han encontrado una dolorosa y sangrienta operación hecha en los órganos de la reproducción, lo que significa anatema sobre las generaciones humanas y salud por la sangre. El género humano profesó estos dogmas desde su caída hasta que la gran víctima, elevada para cargar todo sobre sí, exclamó en el Calvario: todo está consumado. Entonces, rasgado el velo del templo, fue conocido el gran secreto del santuario, tanto como era posible en el orden de cosas de que nosotros formamos parte.
Comprendimos también por qué el hombre había creído siempre que un alma podía ser salvada por otra, y por qué en todos tiempos había buscado su regeneración en la sangre. Sin el cristianismo, el hombre no conoce su destino, se encuentra aislado en el universo. No explica el porqué de su existencia. El primer servicio que le hace la religión es enseñarle lo que vale, manifestándole lo que ha costado. Miradlo, Dios es el que ha hecho morir a un Dios. Sí, miradlo, con atención, amigos que me escucháis, y todo lo veremos en ese sacrificio, enormidad del crimen que exigía tan gran expiación, inconcebible grandeza del ser que pudo cometerle, precio infinito de la víctima, que dijo, vedme aquí. Si se considera que por una parte toda esta doctrina de la antigüedad no era otra cosa que la voz profética del género humano anunciado la salud por la sangre, y que por otra el cristianismo había venido a justificar esta profecía, sustituyendo la realidad a la ficción. De modo que el dogma innato y radical no ha cesado de denunciar el gran sacrificio, que es la base de la nueva revelación, y que esta revelación, brillante con los rayos de la verdad, prueba a su vez el origen divino del dogma, que nosotros descubrimos constantemente como un punto luminoso en medio de las tinieblas del paganismo. Resulta de esa conformidad una de las pruebas más convincentes que sea posible imaginar. Pero estas verdades no se demuestran ni por el cálculo ni por las leyes del movimiento. El que ha pasado su vida sin haber gustado jamás de las cosas divinas, el que ha estrechado su entendimiento y secado su corazón por medio de estériles especulaciones que no pueden ni volverle mejor en esta vida ni prepararle para la otra, rechazará esas pruebas y nada comprenderá de ellas. Hay verdades que el hombre no puede conocer más que cuando brotan de su propio corazón. Más de una vez, el hombre honrado queda conmovido al ver que personas cuyas luces aprecia se resisten a dar crédito a pruebas que le parecen muy claras, lo cual es una pura ilusión. Esas personas carecen de un sentido, y en esto es en lo que consiste todo. Cuando el hombre, por ilustrado que sea, carece de sentido religioso, no solamente no podremos convencerle, sino que hasta ni tendremos ningún medio de hacernos comprender de él, lo cual no prueba más que su desgracia. Todos saben la historia del ciego de nacimiento, que descubrió a fuerza de reflexión que el color carmesí se parecía muchísimo al sonido de la trompeta. Pero que este ciego fuese un necio o que fuese un Saunderson, ¿qué importa el que sabe lo que es el color carmesí? Se requiere mucho tiempo para tratar profundamente de la interesante materia de los sacrificios, pero temo abusar de vuestra paciencia. Es este uno de los puntos que exige para ser tratado a fondo toda la calma de una discusión escrita. Creo, por lo demás, amigos míos, que sabemos bastante sobre los sufrimientos del justo. Este mundo es una milicia, un combate eterno. Todos los que han peleado valerosamente en una batalla se hacen desde luego acreedores a las alabanzas, pero la mayor gloria corresponde, sin duda, a aquel que vuelve herido. Estoy seguro de que no habréis olvidado lo que el otro día nos decía un hombre de entendimiento, y quien aprecio de todo corazón. No soy, decía, del parecer de Séneca, que no se admiraba si Dios se complacía en ver de tiempo en tiempo a un gran hombre afligido por la adversidad. En cuanto a mí, os lo confieso, no comprendo cómo Dios puede complacerse en atormentar a los hombres honrados. Tal vez, con esta burla filosófica, dejaría turbado a Séneca, pero por lo que hace a nosotros, no nos confundiría. En rigor, no hay justos, como tantas veces hemos dicho, pero sí hay algún hombre bastante justo para merecer las complacencias de su Creador. ¿Quién podrá admirarse de que Dios, cuidadoso de su propia obra, experimente un placer en perfeccionarla? El padre de familia puede reírse de un criado grosero, que jura o que miente, pero su mano tiernamente severa castiga rigurosamente las mismas faltas en su hijo único, cuya vida rescataría de muy buena gana con la suya. Si la ternura no perdona nada, es para no tener nada que perdonar. Enviando Dios tribulaciones al hombre de bien, le purifica de sus faltas, le precave contra las faltas futuras y le dispone para el cielo. Sin duda, experimenta un placer al verlo escapar de la inevitable justicia que le espera en el otro mundo. ¿Hay algún gozo más grande para el amor que la resignación que le atrae? Y si se considera además que esos sufrimientos no solamente son útiles para el justo, sino que por una santa aceptación pueden convertirse en provecho de los culpables, y que sufriendo de este modo se sacrifica realmente en beneficio de todos los hombres, se comprenderá desde luego que es, en efecto, imposible leer nada más digno de la divinidad.
Todavía diré otra palabra sobre los sufrimientos del justo. ¿Creéis, por ventura, que la víbora no es un animal venenoso, sino en el momento que muerde, y que el hombre afligido por el mal caduco no es verdaderamente epiléptico, sino en el momento del acceso? El senador: ¿A dónde vas a parar, mi querido amigo? El conde: No seré difuso como vais a ver. El hombre que no conoce al hombre más que por sus acciones no le declara malvado, sino cuando le ve cometer un crimen. Sin embargo, tanto valdría creer que el veneno de la víbora se engendra en el momento de la mordedura. La ocasión no hace al hombre malvado, sino que lo manifiesta. Pero Dios, que todo lo ve, Dios, que conoce nuestras inclinaciones y nuestros más íntimos pensamientos mejor que los hombres, ve, conocen unos a otros, emplea el castigo por vía de remedio, hiere al hombre que nos parece sano para extirpar el mal antes del paroxismo. Nos sucede muchas veces, en nuestra ciega impaciencia, quejarnos de la lentitud con que la providencia castiga los crímenes. Y por una singular contradicción, le acusamos también cuando su beneficiosa celeridad reprime las inclinaciones viciosas antes que hayan producido los crímenes. Algunas veces deja Dios libre a uno conocidamente culpable, mientras que otras castiga al culpable encubierto, porque este castigo debe salvar a un hombre. Así es como el sabio médico evita fatigar por medio de remedios y operaciones inútiles a un enfermo sin esperanza. Dejadle, dice, retirándose, entretenedle y dadle cuanto pida. Pero si la constitución de las cosas le permitiese ver distintivamente en el cuerpo de un hombre perfectamente sano en apariencia el germen que debe matarle mañana o dentro de 10 años, no le aconsejaría someterse a los remedios más desagradables, a las operaciones más dolorosas. Si el cobarde enfermo prefiriese la muerte al dolor, el médico cuya vista y cuya mano hemos supuesto igualmente infalibles, aconsejaría a sus amigos que le atase, y que, a pesar suyo, le conservasen para su familia. Esos instrumentos de cirugía, cuya vista nos hace palidecer, la sierra, el trépano, las tenazas, el litotomo, etc., no han sido inventados por un genio enemigo de la especie humana. Pues bien, estos instrumentos son en la mano del hombre para la curación del mal físico, lo que el mal físico es en la de Dios, para la extirpación de un verdadero mal. Un miembro relajado o fracturado puede curarse sin dolor. Una llaga, una enfermedad interna podrán curarse sin abstinencia ni privaciones de todo género y sin un régimen más o menos penoso. ¿Cuántos remedios hay en la farmacopea que no sean repugnantes a nuestros sentidos? Los padecimientos que nos ocasionen las enfermedades. ¿Qué otra cosa son sino el esfuerzo que la vida hace por defenderse? En el orden sensible, así como en el superior. La ley es la misma y tan antigua como el mal. El remedio del desorden será el dolor. El caballero. Luego que haya redactado esta velada, se la he de hacer leer a nuestro común amigo, de quien me hablasteis hace poco, y estoy persuadido que aplaudirá vuestras razones, y que esto os servirá de tanta mayor complacencia, cuanto mayor es el cariño que le profesáis. Si no me equivoco, hasta creerá que habéis añadido algo a las razones de Séneca, que no obstante debían ser un genio sobresaliente, puesto que en todas partes se le cita. Me acuerdo que mis primeras traducciones estaban sacadas de un pequeño libro titulado Séneca Cristiano, y que no contenía más que las propias palabras de este filósofo. Era necesario que este hombre fuese de gran talento para que se le haya atribuido tanto honor. Yo le profesaba mucha veneración, cuando el Arpe vino a trastornar mis ideas con un volumen entero de su liceo, lleno de sentencias irrebatibles contra Séneca. Os confieso, sin embargo, que me inclino siempre por la opinión del criado de la comedia, que decía: ese Séneca, señor, debía de ser un gran hombre. El conde: habéis hecho muy bien, querido caballero, de no mudar de parecer. Sé de memoria cuando se ha dicho contra Séneca, pero también hay muchas cosas que decir en su favor. Notad bien que el mayor defecto que se le achaca a él o a su estilo se convierte en provecho de sus lectores. Es, sin duda, muy esmerado y muy sentencioso. Forma empeño en no decir las cosas como los demás, pero con sus escritos originales, con sus rasgos inesperados, penetra profundamente en los espíritus. Y de todo lo que dice deja un largo recuerdo. No conozco otro autor, excepto Tácito, que se cite con más frecuencia. No considero las cosas más que en su fondo. Tiene buena filosofía. Bourdaloue y Massillon hubieran podido recitar algunas de estas cartas en el púlpito con muy ligeras modificaciones.
Sus cuestiones naturales son, sin disputa, el escrito más precioso que la antigüedad nos ha legado en este género. Escribe un bello tratado sobre la providencia, que todavía no era conocido en Roma en tiempo de Cicerón. En cuanto a mí, no tendré inconveniente en citarlo, en una multitud de cuestiones, que no han sido tratadas ni aún presenciadas por sus mismos detractores. Sin embargo, a pesar de su mérito, que es muy grande, se me permitido convenir sin orgullo que he logrado añadir algo a sus razones, aunque en esto no haya más valor que el de haber aprovechado mayores auxilios. Y creo también, hablándoos con ingenuidad, que él no es superior a los que le han precedido, sino por la razón que llevo dicha, y que, a no haberse contenido por las preocupaciones del siglo, de la patria y del Estado, hubiera podido deciros poco más o menos. Todo lo que yo os he dicho, pues todo me induce a creer que tenía un conocimiento bastante profundo de nuestros dogmas. El senador. ¿Creéis acaso en el cristianismo de Séneca o en su correspondencia epistolar con San Pablo? El conde. Estoy muy lejos de sostener esos dos hechos, pero creo que tienen un origen verdadero, y estoy tan seguro de que Séneca oyó a San Pablo, como lo estoy de que vosotros me escucháis en este momento. Nacidos y vividos en la luz, ignoramos los efectos que produciría en el hombre que jamás lo hubiese visto. Cuando los portugueses propagaron el cristianismo en las Indias, los japoneses, que constituyen uno de los pueblos más ilustrados de Asia, quedaron tan admirados de esta nueva doctrina, cuya fama, sin embargo, había llegado a ellos muy imperfectamente, que despacharon a Goa dos individuos de sus principales academias para informarse de esta nueva religión. Y bien pronto los embajadores japoneses vinieron a solicitar predicadores cristianos al virrey de las Indias, de modo que no ha habido jamás nada más apacible, más legal ni más libre que la introducción del cristianismo en el Japón, lo cual ignoran profundamente muchos que se entrometen a hablar de lo que no saben. Pero los romanos y los griegos del siglo de Augusto eran muy otros que los japoneses del siglo XVI. No reflexionamos bastante el efecto que el cristianismo debía producir sobre una multitud de gentes de buen juicio en aquella época. El gobernador romano de Cesarea, que sabía muy bien lo que esta doctrina era, cuando asombrado decía a San Pablo: «Basta, basta, por hoy retiraos». Y a los areopagitas que le decía: «En otra ocasión os oiremos sobre estas copas». Hacía sin saberlo el más bello elogio de su predicación. Cuando Agripa, después de haber oído a San Pablo, le dijo: «Ha faltado muy poco para que me hayáis persuadido a ser cristiano». El apóstol le respondió: «Ojalá no hubiera faltado nada, y que vos y que todos los que me oyen llegaseis a ser semejantes a mí, pero sin estas ligaduras», y señalaba sus cadenas, después de transcurridos 18 siglos sobre estas santas páginas. Después de haber leído 100 veces esta bella respuesta, todavía creo leerla por primera vez. Tan notable, tan ingeniosa, tan dulce, tan penetrante, me parece, no puedo expresaros hasta qué punto me siento conmovido. El corazón de D'Alembert, aunque endurecido por el orgullo y por una filosofía glacial, no ha podido resistir a ese discurso. Juzgad, pues, cuál sería el efecto que debió producir sobre los que lo oyeron. Tengamos presente que los hombres antiguos eran tan impresionables como nosotros. El rey Agripa y la reina Berenice, los procónsules Sergio y Galión, el primero de los cuales se hizo cristiano, los gobernantes Félix y Fausto, el tribuno Licias y toda su comitiva. Tenía parientes, amigos y corresponsales. Ellos hablaban y escribían millares de bocas, repetían lo que nosotros leemos hoy. Y esas nuevas hacían tanta más impresión, cuanto anunciaban como prueba de la doctrina milagrosa incontestables, lo mismo que en nuestros días para todo hombre que juzga sin pasión. San Pablo predicó año y medio en Corinto y 2 años en Efeseo, y cuanto pasaba en aquellas populosas ciudades se sabía al monumento en Roma. Finalmente el gran apóstol llegó a Roma, donde permaneció 2 años enteros, recibiendo a cuantos venían a verlo y predicando con absoluta libertad, sin que nadie le incomodase. ¿Pensáis que semejante predicación haya podido pasar desapercibida a los ojos de Séneca, que por entonces tenía 70 años? Y cuando San Pablo, conducido después, lo menos 2 veces ante los tribunales para responder de la doctrina que enseñaba, se defendió públicamente y fue absuelto, ¿pensáis que estos acontecimientos no hicieron todavía más célebre y más poderosa su predicación? Todos los que tienen algún conocimiento de la antigüedad saben que el cristianismo en su principio era para los cristianos una iniciación y para los demás un sistema, una secta filosófica o teúrgica.
Todos saben el afán que había entonces de opiniones nuevas, y ni aún es prudente imaginar que Séneca no haya tenido conocimiento de la doctrina de San Pablo, y lo demuestra por completo la lectura de sus obras, donde la vía de Dios y del hombre, de un modo enteramente nuevo, al lado del párrafo de sus cartas, donde dice que Dios debe ser honrado y amado. Una mano desconocida escribió en otro tiempo, al margen de ejemplar de que me sirvo. Deus amari, vix ali autores dixerunt. La expresión es muy rara y notable. Pascal ha observado muy bien que ninguna otra religión, más que la nuestra, ha ordenado amar a Dios, sobre cuyo particular recuerdo que Voltaire, en el vergonzoso comentario que añadió a los pensamientos de este famoso hombre, objetó que Marco Aurelio y Epicteto hablan continuamente de amar a Dios. ¿Por qué no se han dignado ese gracioso erudito a citarnos el lugar en que lo dicen? Nada le hubiese sido más fácil a Voltaire, pues afirman que lo dicen repetidas veces. Pero volvamos a Séneca. En otra parte ha dicho, mis dioses, también, nuestro Dios y nuestro Padre, y luego añade que la voluntad de Dios se cumple. Se hace poco caso de esas expresiones, pero buscad otras semejantes entre los filósofos que le han precedido, y sobre todo buscadlas en Cicerón, que ha tratado precisamente las mismas materias. Espero que no exigiréis de mi memoria otras citas en este momento, pero leed las obras de Séneca, y encontraréis la verdad de lo que tengo el honor de deciros. Me lisonjeo de que cuando os fijéis en ciertos párrafos, de los cuales no tengo más que un vago recuerdo, donde habla del increíble heroísmo con que algunos hombres han arrastrado los más horribles tormentos, con una intrepidez que excede a las fuerzas humanas, no dudaréis de que aludía a los cristianos. En fin, el cristianismo apenas había nacido cuando ya se hallaba arraigado en la capital del mundo católico. Los apóstoles habían predicado en Roma 25 años antes del reinado de Nerón. San Pedro conversó allí y tuvo intimidad con Filón. Semejantes conferencias produjeron necesariamente grandes efectos. Cuando oímos hablar del judaísmo en Roma en tiempos de los primeros emperadores, y sobre todo entre los mismos romanos, frecuentemente se trata de los cristianos. Sabido es que los cristianos, al menos gran número de ellos, se creyeron por mucho tiempo obligados a la observancia de ciertos preceptos de la ley mosaica, por ejemplo, al de la abstinencia de sangre. Mucho antes del siglo IV se vieron todavía cristianos martirizados en Persia por haber rehusado violar las observancias legales. No es, pues, extraño que se les haya confundido frecuentemente, y veréis, en efecto, a los cristianos comprendidos como los judíos, en la persecución a que estos últimos se hicieron acreedores por su rebelión contra Adriano. Es necesario tener el tacto muy fino y muy perspicaz la vista. Es preciso mirar muy de cerca para distinguir ambas religiones, al leer los autores de los dos primeros siglos. Plutarco, por ejemplo, de quien quiso hablar cuando en su tratado de la superstición exclama: «Oh griegos, ¿qué es lo que los bárbaros han hecho de vosotros?», y enseguida habla de sabatismos, de prosternaciones, de vergonzosas posturas, etc. Leed todo el párrafo, y no sabréis si trata de domingo o de sábado, si contempláis un duelo judaico o los primeros rudimentos de la penitencia canónica. Durante largo tiempo no he visto otra cosa en su referido tratado que el judaísmo puro y simple, pero en el día pienso de distinto modo. Al efecto, os citaría unos versos de Rutilio, si me acordase de ellos, como dice Memnem Semni. Os remito a su viaje, en él leéis sus amargas quejas acerca de la superstición judaica, que se propagaba por todo el mundo. Se dirige principalmente contra Pompeyo y Tito, por haber conquistado esa desgraciada Judea, que emponzoñaba al mundo. Luego, ¿quién podrá creer que se trata del judaísmo? No es, por el contrario, el cristianismo quien se apoderó del mundo, y quien rechazó igualmente el judaísmo y al paganismo. Aquí hablan los hechos, y no hay medio de sostener lo contrario. Por lo demás, señores, supondré gratuitamente que podéis muy bien ser de la opinión de Montaigne, y que el medio más seguro de haceros aborrecer las cosas verosímiles sería considerarlas como demostradas. Creed, pues, lo que os acomode sobre este particular, pero os ruego me digáis, ¿pensáis acaso que el judaísmo solo no fue bastante para influir en el sistema moral y religioso de un hombre tan penetrante como Séneca, y que conocía perfectamente esa religión? Dejad decir a los poetas que nunca ven más que la superficie de las cosas, y que creen haberlo dicho todo con llamar a los judíos verbos et recutios, y todo lo que queréis suponer.
Sin duda que el anatema pesaba ya sobre ellos. Pero acaso, entonces, lo mismo que ahora, no podían admirarse los escritos sin despreciar a las personas. Por medio de la versión de los 70, Séneca podría leer la Biblia tan fácilmente como nosotros. ¿Qué juicio debió formar al comparar las teogonías poéticas con el primer versículo del Génesis? O al comparar el diluvio de Ovidio con el de Moisés. Qué inmenso manantial de reflexiones. Toda la filosofía antigua queda eclipsada ante la sola lectura del libro de la sabiduría. Ningún hombre ilustrado y exento de preocupaciones puede leer los salmos sin admirarse y sentirse transportado a un nuevo mundo. Aun respecto de las mismas personas, también habría grandes distinciones que hacer. Filón y Josefo eran aparentemente hombres de buena sociedad, y sin duda podían instruir a los demás. Había en general en esa nación, aun en la más remota antigüedad y mucho tiempo antes de su mezcla con los griegos, más instrucción de la que comúnmente se cree, por razones que no será difícil señalar. ¿De dónde habían tomado, por ejemplo, su calendario, uno de los más exactos y tal vez el mejor arreglado de la antigüedad? Newton no se ha desdeñado de darle absoluta justicia en su cronología, y nosotros mismos debemos admirarle también en nuestros días, pues le debemos tan bien arreglado como el de las naciones modernas, sin errores ni dificultades de ninguna especie. Se puede ver, por ejemplo, en Daniel, cuántos hombres instruidos de esta nación se contaban en Babilonia, que ciertamente era el centro de grandes conocimientos. El famoso rabino Moisés Maimónides, de quien he leído algunas obras traducidas, nos manifiesta que, al finalizar la gran cautividad, un crecido número de judíos que no quisieron volver a su país se establecieron en Babilonia, donde disfrutaron de la más amplia libertad y de la mayor consideración, y donde la custodia de sus más secretos archivos de Ecbatana quedó confiada a hombres elegidos de su nación. Hojeando días pasados mis pequeños elecibiros que veis colocados en círculos sobre esa mesita giratoria. Me fijé por casualidad en la República Hebrea de Pedro Cuenego. Su lectura me recordó la anécdota tan curiosa de Aristóteles que, conversando un día en Asia con un judío, después de esta conversación, decía que los sabios más distinguidos le parecían bárbaros. La traducción de los libros sagrados en una lengua que llegó a hacerse universal, la dispersión de los judíos por las diversas partes del mundo y la curiosidad natural al hombre por todo lo nuevo y extraordinario habían hecho conocer en todas partes la ley mosaica, que llegó por este medio a ser una introducción del cristianismo. Hacía mucho tiempo que los judíos servían en los ejércitos de varios príncipes, que los empleaban con gusto a causa de su reconocido valor y de su fidelidad sin igual. Alejandro, sobre todo, sacó gran partido de ellos y les manifestó mucha predilección. Sus sucesores al trono de Egipto le imitaron en este punto y dieron constantemente a los judíos infinitas pruebas de confianza. Lago confió a su custodia las plazas más fuertes de Egipto, y para conservar las ciudades que había conquistado en la Libia no encontró ningún medio mejor que enviar a ellas colonias de judíos. Uno de los Ptolomeos, sus sucesores, trató de hacerse con una traducción de los libros sagrados. Ebergertes, después de haber conquistado la Siria, vino a tributar acciones de gracias a Jerusalén. Ofreció a Dios un gran número de víctimas e hizo ricos presentes al templo. Filometo y Cleopatra confiaron a 2 judíos el gobierno de su reino y el mando del ejército. Todo, en una palabra, justificó el discurso de Tobías a sus hermanos. Dios os ha dispersado entre las naciones, que no le conocían, con el fin que vosotros les hicieseis conocer sus maravillas, enseñándoles que Él es el solo Dios, el solo omnipotente. Según las ideas antiguas que admitían una multitud de divinidades y sobre todo de dioses nacionales, el Dios de Israel no era para los griegos, para los romanos, ni aun para todas las naciones, más que una nueva divinidad, lo cual nada tenía de extraño, pero como siempre hay en la verdad una acción secreta más eficaz, más fuerte que todas las preocupaciones. El nuevo Dios, por donde quiera que se manifestaba, debía necesariamente producir gran impresión sobre una multitud de inteligencias. Voy a citaros, aunque rápidamente, algunos ejemplos, y en otra ocasión tal vez os citaré varios otros. La corte de los emperadores romanos manifestaba al templo de Jerusalén un profundo respeto, habiendo Cayo Agripa atravesado la Judea sin hacer allí sus desviaciones. Perdonadme esta expresión. Su abuelo, el emperador Augusto, se irritó en extremo, y lo que hay de más singular es que una terrible carestía
que afligió a Roma por este tiempo fue considerada por la opinión pública como un castigo de aquella falta, con objeto de repararla, o simplemente por un impulso espontáneo, todavía más honroso. Augusto, aunque en general fue grande y constante enemigo de las religiones extranjeras, ordenó que diariamente se sacrificase a su costa sobre el altar de Jerusalén. Livia, su mujer, hizo presentar allí dones considerables. Esto llegó a constituir la moda de la corte, y a tal punto se generalizó que todas las naciones, hasta las menos amigas de la judaica, temían ofenderla por no desagradar al soberano. Y todo hombre que se hubiera atrevido a tocar el sagrado libro de los judíos o la plata que enviaban a Jerusalén, hubiera sido considerado y castigado como un sacrilegio. El buen sentido de Augusto debió, sin duda, quedar impresionado al ver el modo como los judíos concebían la divinidad. Tácito, por una ceguedad singular, ha elevado esta doctrina hasta las nubes, creyendo vituperarla, en un texto célebre, pero nada me ha causado tanta impresión como la admirable sagacidad de Tiberio respecto de los judíos. Sellano, que los detestaba, procuró que recayeran sobre ellos las sospechas de una conjuración que debía perderlos. Tiberio no hizo caso de ello, porque ese príncipe penetrante decía: esa nación por principio no alzará jamás la mano sobre su soberano. Los judíos, a quienes se presentaba como un pueblo feroz e intolerante, eran, sin embargo, bajo cierto aspecto, los más tolerantes de todos, hasta el punto de llegar a comprenderse, algunas veces con dificultad, cómo los que profesaban la doctrina de la verdad se manifestaban tan complacientes con las demás religiones. Sabido es el modo absolutamente liberal con que Eliseo resolvió el caso de conciencia, propuesto por un capitán de la Guardia Cívica. Si el profeta hubiera sido jesuita, no hay duda que Pascal, en vista de esta decisión, le hubiera puesto, aunque sin razón, en sus cartas provinciales. Filón, si no me equivoco, observa que el gran sacerdote de los judíos era el único que en todo el universo oraba por las naciones y las potestades extranjeras. En efecto, no creo que haya otro ejemplo semejante en la antigüedad. El templo de Jerusalén estaba rodeado de un pórtico destinado a los extranjeros, que venían a orar allí libremente. Una multitud de estos gentiles tenían confianza en el Dios, cualquiera que fuese, que se adoraba sobre el monte de Sión. Nadie les incomodaba y les pedía cuenta de sus creencias. Y todavía nos vemos, según atestigua el Evangelio, venir a Jerusalén a orar en el día solemne de la Pascua sin la menor muestra de desaprobación y de sorpresa por parte del historiador sagrado. Estando el espíritu humano suficientemente preparado con la práctica de este noble culto, apareció el cristianismo, y casi en el mismo momento fue conocido y predicado en Roma. Esto es bastante para que yo tenga derecho de asegurar que la superioridad de Séneca sobre sus antecesores. Y entre paréntesis, diré también lo mismo de Plutarco, en todas las cuestiones que interesan realmente al hombre. No pueden atribuirse sino el conocimiento más o menos perfecto que tenían de los dogmas mosaicos y cristianos. La verdad ha sido hecha para nuestra inteligencia, como la luz para nuestros ojos. La una y la otra se insinúan sin esfuerzo, por su parte y sin intervención por la nuestra. Todas las veces que se encuentran en disposición de brillar, desde el momento en que el cristianismo apareció en el mundo, se verificó un cambio notable en los escritos de los filósofos enemigos o indiferentes. Todos sus escritos tienen, si me es permitido expresarme así, cierto color que no tenían las obras anteriores a esta gran época. Sí, pues la razón humana quiere manifestarnos sus aciertos, que busque las pruebas en los tiempos anteriores a nuestra era, que no venga a atacar sin fundamento, y como lo he hecho muchas veces, a citarnos lo que se sabe por la revelación, para decirnos después que no tiene necesidad de ella. Permitidme que os recuerde un rasgo inefable del loco de gran género, como le llama Buffon, que tanto ha influido sobre las ideas de un siglo, el más a propósito para escucharle. Rousseau nos dice con fiereza en su Emilio, que en vano se sostiene la necesidad de una revelación, puesto que Dios lo ha dicho todo a nuestros ojos, a nuestra conciencia y a nuestro juicio, que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad, y que todo lo demás no son sino puntos de disciplina. ¿Ved, señores, lo que se llama discurrir? No ha faltado más, sino que el mismo Dios hubiese venido a decírnoslo. Cuando siendo niños se nos preguntaba, ¿para qué nos ha criado Dios?, respondíamos, para conocerle, amarle y servirle en esta vida, y merecer así sus recompensas en la otra.
Ved cómo esta respuesta, aunque propia de la primera infancia, es, sin embargo, admirable, sorprendente e incontestablemente superior a cuanto toda la ciencia humana ha podido jamás imaginar, y cuán visible es el sello divino en estas líneas del catecismo elemental, como en el cántico de María o los oráculos más penetrantes del sermón de la montaña. No nos sorprendamos, pues, si esta divina doctrina, más o menos conocida de Séneca, se refleja en sus escritos de un modo que sería prolijo enumerar. Espero que esa pequeña discusión que hemos empeñado, por decirlo así, como de paso, no os habrá fastidiado. En cuanto a la arpe, de quien completamente me había olvidado, ¿qué queréis que os diga? En favor de sus talentos, de su noble resolución, de su sincero arrepentimiento, de su invariable perseverancia, disimulamos cuanto ha dicho sobre cosas que no entendía, o que despertaban en él alguna pasión mal extinguida. Que descanse en paz. Y nosotros también, señores, vamos a descansar en paz, porque hoy hemos hecho un exceso, pues ya son las 2. Sin embargo, no debemos arrepentirnos de ello. Todas las veladas de esta gran capital no habrán sido tan inocentes, ni por consiguiente tan apacibles como la nuestra. Descansemos, pues, en paz, y puede este sueño tranquilo, predecido y producido por trabajos útiles e inocentes placeres, ser la imagen y la prenda de aquel descanso sin fin que nos es concedido, más que la continuidad, serie de días pasados, como las horas que acaban de pasar para nosotros.